En la clase de hoy estudiaremos la función exponencial. Sea A un número real mayor que 0 y diferente de 1. En las clases de exponenciación y radicación explicamos el sentido de la expresión A a la R, donde R es un número racional. Ahora trataremos de darle un sentido a esa expresión cuando R es cualquier número real. El caso R irracional se trata en cursos de cálculo avanzado y está por fuera del alcance de estas lecciones de matemáticas básicas. Aquí nos limitaremos a dar una idea detrás de este proceso construyendo una secuencia de números racionales que se aproxime cada vez más a R, y así definir la cantidad A a la R. Veamos entonces la definición de la función exponencial. Sea A un número real mayor que 0, diferente de 1. La función f, definida en los reales y que toma valores reales, igual a elevado a la x, es la función exponencial de base A. Veamos la gráfica en el caso particular A igual a 2. Entonces, en este caso, f de x es igual a 2 elevado a la x. En la gráfica que tenemos en pantalla, vemos que esta función, 2 a la x, se aproxima cada vez más a una recta vertical cuando x crece y se aproxima cada vez más al eje horizontal cuando x decrece. En cambio, la gráfica de la función f de x igual a 2 a la menos x, que por supuesto es igual a un medio elevado a la x, tiene la forma que vemos en pantalla. En este caso, de nuevo, a medida que x decrece, la función 2 a la menos x se hace cada vez más vertical y a medida que x crece, la función se aproxima cada vez más al eje horizontal. Estudiemos las propiedades generales de la función exponencial. Entonces, f de x igual a la x, a mayor que 0, a diferente de 1. Lo primero que observamos es que el dominio de la función exponencial es el conjunto de todos los números reales. Segundo, como a la x es siempre mayor que 0, entonces el rango de la función exponencial es igual al conjunto de los reales positivos, es decir, al intervalo 0 infinito. La gráfica de la función f de x igual a la x pasa por el punto 0,1, ya que el valor de f en 0, que es a elevado a la 0, es igual a 1. Cuando a es mayor que 1, la gráfica de f de x tiene la forma que vemos en la pantalla. Como dijimos antes, a medida que x crece, la gráfica se acerca cada vez más al eje vertical y cuando x disminuye, la gráfica cada vez se acerca más y es tangencial al eje horizontal. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la gráfica de y igual a 2 a la x y esta otra es la gráfica de y igual a 3 a la x. Entonces, efectivamente, esta curva cada vez se hace más vertical cuando x es mayor que 0. Y para x menor que 0, a medida que crece x, o mejor dicho, en este caso, decrece, entonces se pega cada vez más al eje horizontal. Si la base a está entre 0 y 1, la gráfica de la función a la x
tiene la siguiente forma. Para X negativo, vemos que esta gráfica, a medida que X decrece, se hace cada vez más vertical, y cuando X crece, la gráfica se aproxima cada vez más al eje horizontal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es la gráfica de 1/3 a la X, y aquí a la izquierda tenemos la gráfica de 1/2 a la X. Entonces, efectivamente, a medida que A decrece, esta gráfica cada vez se hace más empinada. Las gráficas de la función f de x igual a la x y f tilde de x igual 1 entre a la x son simétricas. Veamos la gráfica. Primero, aquí tenemos la gráfica y igual a la x con a mayor que 1. Y acá tenemos la gráfica de 1 entre a la x con a mayor que 1. Entonces, estas dos gráficas, como vemos, son simétricas. Hemos excluido el caso a igual a 1 porque corresponde a la recta horizontal en el punto y igual a 1. Y esta forma de esta gráfica no tiene nada que ver con el comportamiento de la función exponencial. Para concluir la clase de hoy, veamos un ejercicio. El ejercicio dice así: encuentre los valores de C y de A de tal forma que la siguiente gráfica corresponde a la función f de x igual a C por A a la x. Veamos la gráfica entonces. La gráfica que tenemos pasa por el punto 0,6 y pasa por el punto menos 1, 18. Observamos entonces que para x igual a 0, el valor de la función f en 0 es igual a C por A elevado a la 0. Como A a la 0 vale 1, entonces esto es igual a C, y por lo tanto entonces C vale 6. Por otro lado, si evaluamos la función para x igual menos 1, obtenemos lo siguiente: f de menos 1 igual a 6 por A a la menos 1, lo que es igual a 6 dividido entre A. Y de acuerdo a la gráfica, este valor es 18. Por lo tanto, entonces tenemos que necesariamente A vale 1/3. Entonces, con la ayuda de esta gráfica, hemos visto cómo podemos determinar las constantes C y A en este ejemplo. Hasta aquí entonces nuestra primera clase sobre la función exponencial. Hay también una segunda clase que pueden ver en otra oportunidad.